Hola, ¿qué tal compañeros? Este video justo es para platicar un poco sobre los temas de física y la filosofía. La física es el estudio de las propiedades más generales de la materia y de la energía. Es justo la primera disciplina que alcanza la delimitación teórica precisa y, bueno, tiene suficientemente abstracta y se acomoda para seguir una metodología de investigación muy natural. Es justo eh, estos temas que discute sobre la materia y la energía, temas tan ampliamente discutidos desde la perspectiva filosófica. La reflexión filosófica sobre la física se ha realizado generalmente en tres apartados. Uno de ellos es la investigación de los conceptos centrales. El otro se relaciona con la metodología, la estructura, los alcances explicativos, y el tercero son los principios fundamentales de la ciencia física, en donde se aglutinan muchos de los debates de las teorías físicas. En la investigación de conceptos centrales tenemos dos vertientes generalmente: las discusiones que se dan en el alcance metafísico y las discusiones que se dan en el alcance epistemológico. Aquí generalmente estamos discutiendo del tiempo y del espacio. El tiempo y el espacio se han prestado mucho para discusiones metafísicas y la ciencia ha agregado el enfoque epistemológico. La interpretación del espacio y el tiempo, por ejemplo, puede ser sustancialista, como lo hacía Newton, ¿no? Donde el espacio y el tiempo son pensados como entidades independientes que tienen existencia propia. El otro enfoque es el relacionista, donde el espacio y el tiempo más bien son entidades producto o relacionadas con otros objetos y con otros fenómenos. Aquí el aspecto relacionista, pues bueno, se ha hablado mucho sobre cómo el tiempo y el espacio se contraen o se expanden respecto, por ejemplo, al observador en un marco referencial distinto. Entonces, realmente ahí tiene un comportamiento en relación a. Y por otro lado, tenemos posturas absolutistas y relativistas en cuanto a las mediciones, ¿no? Los absolutistas consideran que las mediciones pues deben de tener una naturaleza uniforme. Aquí habíamos escuchado mucho de Aristóteles en esa postura. Y los relativistas, que es lo que más se va a desarrollar en el futuro por la ciencia, pues hablan de que las mediciones siempre van a depender de quien las hace o del observador. En cuanto a metodología y estructura, hay dos posturas: la realista y la antirrealista. Los antirrealistas hablan de que solo lo observable es realmente susceptible de ser tenido por existente. Lo que no es observable no se logra explicar. En cambio, los realistas apuestan a que las teorías nos ayudan a entender no solo lo que podemos observar, sino más allá de esto también. Claro, ahí el problema es la subdeterminación de las teorías mediante la evidencia. ¿Sí? Solo explicamos lo observable y especulamos en lo no observable. Pero en contrasentido, pues se puede aceptar una teoría de esta naturaleza mientras ofrezca un conocimiento razonable de lo inobservable. Respecto a los principios fundamentales, aquí uno de los ejemplos donde se articula uno de los debates más importantes en la actualidad es justo alrededor de la física cuántica. Todo ha empezado desde el principio de superposición, en donde tratamos de determinar la posición de los elementos cuánticos, pero estos son solo susceptibles de ser predichos de manera probabilística. En este caso, el estado de sistemas compuestos no pueden ser expresados plenamente en términos de los estados de sus componentes, generando aquí un cierto nivel de incertidumbre y otra vez una discusión sobre una explicación de algo que no es observable. Para esto, enseguida, con trabajos de Einstein, justo alrededor de estas incertidumbres, se genera la propuesta, la llamada paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, en donde concluyen que la mecánica cuántica es una teoría incompleta. Y contra esto, John Bell presenta
un argumento donde habla de que, bueno, hay unas variables ocultas que pudieran explicar lo que probabilísticamente no estamos explicando. Y después viene la interpretación de Copenhague, que le da un giro a esta discusión de manera antropocéntrica. Es decir, todo esto está relacionado meramente en la capacidad de explicación que tiene el nombre de los fenómenos. Al final, en contraste con esta visión antropocéntrica, también está la visión de una estructura espaciotemporal muy relacionada con la física relativista, que más allá de la explicación cuántica, vuelve al enfoque relativista y habla de un sistema conectado espaciotemporalmente, que está unida a nuestra intervención mental. Al final logramos aglutinar un ejemplo de uno de los debates más actuales y todas las posibilidades e ideas que han surgido. Pero bueno, justo retomando el trabajo anterior, desde la perspectiva de la revolución científica, pudiéramos esperar que lo que hoy no podemos explicar pronto llegue a generar una situación crítica que demande el planteamiento de un nuevo paradigma, y ese nuevo paradigma traiga nuevas respuestas a esto que se está gestando en el debate. Y curiosamente empezamos a platicar de que esto de la física era una de las ciencias que de manera más abstracta se adaptaba mucho a los razonamientos, a la metodología, y sin embargo, en este punto podemos ver que los debates siguen muy vivos, las reflexiones respecto a los conceptos centrales evolucionan, como dice el mismo texto, hay una ontología cambiante, pero siguen discutiéndose. Y bueno, además el tema cuántico pues da para más. Y justo por eso no podemos ver que la filosofía caiga en desuso justo en estos puntos, ¿no? Al contrario, o sea, parece muy necesaria su intervención en los tres apartados que comentamos, mientras la discusión sobre la física sigue evolucionando.